Título del proyecto: automatización de un secador cilíndrico rotativo destinado a la deshidratación de almendras de cacao. Justificación: actualmente en Colombia se cuenta con un total de hectáreas cultivables para el cacao de 183.000, de las cuales se ven beneficiadas un total de 65.000 familias, que logran producir un total de entre 60.000 a 65.000 toneladas de fruto seco al año. ¿Qué sucede? En Colombia se suele utilizar técnicas de post cosecha y cosecha de tipo tradicional, las cuales afectan la producción y la etapa de cosecha y post cosecha del grano, dado que no le permiten al agricultor controlar variables físicas y climáticas que pueden afectar el grano en su calidad de producto final. Pueden incidir ya sea en el sabor, textura y demás. Este proyecto busca atacar en específico la etapa de post cosecha referente al secado. Mediante el uso de las nuevas tecnologías se quiere implementar un secado artificial que aísle por completo el grano del ecosistema o del ambiente y le permite al agricultor en primera instancia mejorar los tiempos de producción, realizar una producción de tipo industrializado y que sea más competitivo con respecto al ámbito internacional. Objetivos: en general, implementar un sistema automatizado para un horno secador cilíndrico rotativo mediante software LabVIEW y hardware Arduino destinado a la deshidratación de almendras de cacao. Objetivos específicos: la caracterización del proceso, hallando variables físicas y rangos para el control del sistema, realizar un procedimiento de adquisición, monitoreo y control de datos, teniendo en cuenta los rangos óptimos de trabajo deseados, el diseño de una interfaz HMI que permita visualizar las correlaciones entre las variables del proceso, en la implementación de un control sobre las RPM del motor, del ventilador y extractor, en función de las variables termodinámicas para aprovechar el flujo de aire caliente para un secado uniforme. Y por último, la validación de los resultados mediante pruebas de secado continuo, mediante el monitoreo de la pérdida del peso de la almendra, su temperatura y humedad relativa final. Acá podemos ver el desglose de las actividades en un cronograma. En esta primera tenemos el desglose de actividades correspondientes a las realizadas en seminario profesional, y acá adelante para las actividades para el objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3, las cuales son las atacadas para esta entrega de avances. Y por último tenemos las faltantes, que serían para el objetivo 4 y 5, que vendrían siendo las que se van a realizar en lo que resta de semestre. Avances: el primero, con respecto a los rangos de las variables de acuerdo al estado del arte. Una vez hecha una investigación literaria, se identifica que según la norma técnica colombiana NTC 1252 del 2003, se estipula que el secado de cacao se debe realizar en un rango de temperatura de 35 a 65 grados centígrados. Se debe obtener una humedad relativa al grano final del 7 al 8%. Se estipula un flujo en cuanto al aire forzado que va a secar el fruto fermentado en un rango de 0.02 a 0.015 metros cúbicos por segundo. La capacidad del secador para nuestro proyecto estará en un rango de 10 a 20 kilogramos. Y el tiempo secado, para que no sea agresivo y a la igualmente sea productivo, se estipula en un rango de 36 a 48 horas. Avance con respecto a la vista detallada de la planta. Acá podemos ver en lo que consistía el proyecto o el prototipo adoptado, el cual aprovechaba el aire residual de un aire acondicionado, las bandejillas que tenía,
la rejilla para redireccionar el aire, el sistema de transmisión y la tapa tipo chimenea. Se estipulan unas modificaciones en cuanto a las bandejas de depósito para que sean más livianas y permitan el mayor flujo de aire entre las capas. La base de soporte, la cual se adecuó para que encaje con una galga y podamos monitorear el peso total del fruto. Igualmente se modifica la entrada, la cual consistía en un inicio como una tobera. Se hace un cambio a dos entradas de 2 pulgadas. Acá podemos ver en simulaciones el comportamiento de las trayectorias de aire, las cuales nos permiten decidir el cambio de la entrada a una de menor diámetro. En cuanto a la adquisición de datos, se tiene en cuenta estas 4 etapas para tener preciso la robustez de la instrumentación, el software especializado, que ya sabemos que va a ser LabVIEW, y el presupuesto. La definición de la instrumentación: se va a utilizar el sensor digital de temperatura y humedad relativa, el sensor digital de peso, que es la galga, y el sensor de velocidad. Requerimientos del proyecto: tenemos el microcontrolador, que va a ser Arduino, el software gráfico, que es LabVIEW, y el procesador, que va a ser el visualizador de datos. Se implementó también 2 actuadores, uno que es el que nos genera el torque para el movimiento de las bandejas, y el siguiente, que es un extractor que saca el aire húmedo del secador o de la base cilíndrica. En cuanto a la disposición de la instrumentación, se realizó una simbología en diagrama PID para tener especificado el posicionamiento y la instrumentación utilizada. Acá tenemos la selección de instrumentación entre los diferentes dispositivos seleccionados, el cual gana el DTH22. Los dispositivos de selección en cuanto a los microcontroladores, que vamos con el Arduino Uno. Tenemos acá las lecturas de datos, código para las lecturas de datos de temperatura y humedad relativa, los avances en cuanto al diseño de la interfaz, los puntos de datos o toma de datos, a los cuales le añadimos también la irradiación solar. Como cuarto avance tenemos el modelo matemático, el cual tiene en cuenta balances de entalpía de aire, balances de entalpía del producto y balances de razón de humedad del aire. Imágenes de un secado a lazo abierto con una capacidad de 10 kilogramos en monitoreo. Se evidencia que al final del proceso, en un secado continuo, se obtiene como resultado un grano con una humedad del 8%, un secado continuo de 36 horas, un grano con buen aroma y textura y una reducción de grano fermentado a grano seco con una pérdida de peso del 50%. Tenemos acá también un avance en cuanto al control de velocidad del extractor en busca de un secado uniforme, y como finalización la bibliografía, cual contamos con aproximadamente 20 documentos. Gracias.